Esto no es pasta. No puede serlo. Es una falta de respeto. Marco, baja la voz. ¿Bajar la voz? Le pusieron vienesas, salsa de tomate dulce y un huevo frito encima de los tallarines. El hombre que estaba diciendo aquello era mi marido. Y créanme cuando les digo que, para un chef italiano orgulloso de haber nacido cerca de Nápoles, ver un plato de tallarines servido de esa manera en una antigua fuente de soda chilena fue casi como presenciar un crimen frente a sus propios ojos. Pero lo que Marco no sabía en ese momento era que ese plato que él estaba mirando con desprecio terminaría salvando nuestro restaurante. Y, más importante todavía, terminaría salvando algo que estaba mucho más cerca de quebrarse, nuestra propia familia. Mi nombre es Alessandra Romano, tengo 29 años y soy italiana. Vivo junto a mi marido, Marco Bellini, y nuestra hija de 5 años, Giulia, en las afueras de Nápoles. Marco es chef profesional. Y cuando digo profesional, quiero decir obsesivamente profesional. Estudió cocina durante varios años, trabajó en restaurantes bastante conocidos, pasó temporadas en Roma, Florencia y Milán perfeccionando técnicas y después decidió abrir su propio negocio. Nuestra pequeña trattoria se llamaba La Tavola di Marco. Yo atendía las mesas, llevaba las reservas, ayudaba con las cuentas y, cuando faltaba personal, hacía prácticamente de todo. Marco, en cambio, controlaba la cocina como si fuera el capitán de un barco en medio de una tormenta. Mesa 4. La carbonara sale en 30 segundos. Ya voy. Alessandra, dile al cliente de las 7 que el risotto necesita 4 minutos más. Marco, hay 3 mesas solamente. No importa. 3 mesas merecen la misma calidad que 30. Ese era mi marido. Nunca aceptaba atajos. Para él, cada ingrediente tenía una razón. El aceite debía ser de determinada zona. El queso tenía que cumplir ciertos estándares. La pasta debía cocinarse exactamente el tiempo que él consideraba correcto. El tomate tenía que tener la acidez perfecta. Si alguien sugería cambiar un producto caro por uno más barato, Marco reaccionaba como si le hubieran pedido traicionar a su familia. Y, en cierto sentido, eso era admirable. El problema era que nuestro restaurante llevaba meses pasando por una situación bastante difícil. Los costos subían. Los clientes habían disminuido. Había semanas en que prácticamente trabajábamos para pagar proveedores. Marco, el aceite volvió a subir. Lo sé. También la harina, el queso y la electricidad. Lo sé. Podríamos probar con otro proveedor. Marco levantó la mirada inmediatamente. ¿Uno más barato? Sí. Entonces no. Ni siquiera lo has revisado. Si cuesta un 30% menos, por algún lado están reduciendo calidad. Pero necesitamos ahorrar. Prefiero cerrar antes que servir algo de lo que me avergüence. Yo respiraba profundo. Quería discutir. Pero conocía demasiado bien a mi marido. Cuando Marco creía que tenía razón, moverlo era prácticamente imposible. Sin embargo, el mayor problema de Marco no era el restaurante. Era nuestra hija. Giulia, con 5 años, era una niña alegre, curiosa, tremendamente cariñosa y una pesadilla a la hora de comer. No quería probar casi nada. Especialmente pasta. Imaginen la ironía. El padre era un chef italiano especializado precisamente en pasta. Y su propia hija no quería tocarla. Cada noche ocurría la misma escena. Giulia, mira lo que hizo papá. No quiero. Es carbonara. No. Usé el queso que te gustaba. Quiero pan. Prueba solamente un poquito. No quiero. Marco intentaba sonreír. Pero yo conocía esa expresión. Cada rechazo le dolía. No porque quisiera obligar a nuestra hija a comer. Le dolía porque sentía que estaba fracasando. Era como si toda su experiencia profesional no sirviera frente a una niña de 5 años. Una vez preparó una salsa durante casi 4 horas. Picó verduras extremadamente pequeñas para que Giulia no las notara. Usó una pasta de forma divertida. Hasta decoró el plato. Nuestra hija lo miró durante 3 segundos. Quiero pan con mantequilla. Marco no dijo nada. Recogió el plato y volvió a la cocina. Esa noche lo encontré mirando la comida intacta. Marco.
¿Qué hago mal? No estás haciendo nada mal. Soy chef, Alessandra. Se supone que debería entender cómo hacer que una persona disfrute la comida. Es una niña. Precisamente. Me miró seriamente. Si no puedo cocinar para mi propia hija, ¿para quién estoy cocinando? Aquella pregunta quedó dando vueltas en mi cabeza durante varios días. El restaurante estaba complicado. Mi marido estaba agotado. Nuestra hija rechazaba casi todo lo que él preparaba. Y yo sentía que la alegría que antes existía dentro de nuestra casa estaba desapareciendo poco a poco. Hasta que ocurrió algo inesperado. Una tarde recibí una llamada de mi hermana Francesca. ¿Cómo están? Sobreviviendo. Eso suena pésimo. El restaurante está complicado y Marco está insoportable. ¿Más insoportable que normalmente? Me reí. Mucho más. Francesca me contó entonces que unos amigos suyos acababan de regresar de Sudamérica. Habían recorrido Argentina, Perú y Chile. Pero, curiosamente, no paraban de hablar de Chile. Dicen que Santiago les sorprendió muchísimo. ¿Chile? Sí. Nunca lo había pensado para unas vacaciones. Por eso mismo deberías ir. Me contó historias sobre los paisajes, el vino, la costa, la comida, los mercados, las montañas y la hospitalidad que sus amigos habían encontrado. Pero lo que realmente me convenció fue otra cosa. Alessandra, necesitas sacar a Marco de esa cocina antes de que termine odiando el trabajo que más ama. Aquella frase me golpeó. Esa noche se lo planté. Quiero que vayamos a Chile. Marco dejó el cuchillo sobre la mesa. ¿A Chile? Sí. ¿Por qué Chile? Porque necesitamos descansar. No podemos gastar dinero en viajes. Podemos cerrar unos días. Hace años que no tomamos vacaciones. Tenemos un restaurante. También tenemos una familia. Marco guardó silencio. Entonces intenté convencerlo por su punto débil. Además, dicen que tienen productos increíbles. ¿Qué productos? Mariscos, pescados, carnes, vinos, frutas. Marco fingió desinterés. Eso hay en muchas partes. Y empanadas. Eso tampoco es exclusivo. Y una cocina que mezcla tradiciones indígenas, españolas, europeas y latinoamericanas. Ahí levantó una ceja. Yo sabía que estaba funcionando. Podría ser interesante, dijo finalmente. Entonces vamos. Solamente una semana. 10 días. 8. 9. 8. Trato hecho. Así comenzó el viaje que terminaría cambiándonos completamente. Cuando llegamos a Santiago, lo primero que nos impresionó fue la cordillera. No estoy exagerando. Habíamos visto fotografías. Habíamos visto vídeos. Pero una cosa es mirar una imagen y otra completamente distinta es salir a una ciudad enorme y encontrarse con una muralla de montañas gigantes al fondo. Marco se quedó varios segundos mirando. Eso es impresionante. ¿Escuché bien? ¿Qué? ¿Marco Bellini acaba de admitir que algo fuera de Italia es impresionante? No exageres. Durante los primeros días recorrimos distintos lugares. Probamos empanadas de pino. Marco analizó la masa como si estuviera realizando una investigación científica. Interesante. ¿Eso significa que te gustó? Significa interesante. Probamos pastel de choclo. Ahí la reacción fue todavía más curiosa. Carne, pollo, huevo, aceituna, cebolla y una capa dulce de choclo. Sí. Todo junto. Sí. Esto en Italia provocaría una discusión nacional. Come. Comió. Después siguió comiendo. ¿Y? No está mal. ¿Te encantó? Dije que no está mal. También probamos sopaipillas, marraqueta, pescados, mariscos y hasta completos. Cuando Marco vio por primera vez un completo italiano, estuvo varios segundos observándolo en silencio. ¿Por qué se llama italiano? Le expliqué que era por los colores del tomate, la palta y la mayonesa. Marco cerró los ojos. Entonces no es realmente italiano. Nadie dijo que lo fuera.
Pero se llama italiano. Marco, cómetelo. ¿Con toda esa mayonesa? Cómetelo. Le dio un mordisco. Se quedó callado. Dio otro. ¿Está bueno? No quiero hablar del tema. Yo me reí tanto que casi terminé llorando. Pero el momento realmente decisivo ocurrió varios días después. Habíamos pasado la mañana caminando por Santiago y decidimos alejarnos un poco de los lugares más turísticos. Terminamos recorriendo un barrio antiguo, lleno de pequeños negocios, almacenes, panaderías, casas tradicionales y locales que parecían llevar décadas atendiendo a los mismos vecinos. Como siempre, nos perdimos. Y, como siempre, Marco dijo que era culpa mía. Alessandra, llevamos 40 minutos caminando. Estamos conociendo la ciudad. Estamos perdidos. Son conceptos diferentes. Tienes el mapa al revés. Miré el teléfono. Efectivamente. Julia se empezó a reír. Mamá no sabe dónde estamos. Tu padre tampoco. Yo sí sé dónde estamos. Estamos donde tú nos trajiste equivocadamente. Eso no cuenta. Entonces Julia señaló hacia el otro lado de la calle. Mamá, mira. Había una antigua fuente de soda. El letrero tenía varios años. Las ventanas eran grandes. Adentro se podían ver mesas sencillas, un mesón largo, fotografías antiguas de Santiago y una vitrina con tortas y postres. Pero lo que llamó la atención de Julia fue un cartel escrito a mano. Menú casero del día. Debajo aparecía una fotografía. Tallarines con salsa de tomate, vienesas y huevo frito. Julia se pegó prácticamente a la ventana. Quiero eso. Marco y yo nos quedamos inmóviles. ¿Qué dijiste? Pregunté. Quiero comer esos tallarines. Miré a Marco. Marco me miró a mí. Durante meses nuestra hija había rechazado prácticamente cualquier pasta que apareciera frente a ella. Y ahora, frente a una fuente de soda chilena que habíamos encontrado por accidente, estaba pidiendo tallarines por voluntad propia. Julia, papá puede prepararte pasta cuando volvamos. No. La pasta de papá es mejor. Quiero esa. Marco miró la fotografía otra vez. Eso tiene vienesas. Sí. ¿Y huevo frito? Sí. Y probablemente la salsa lleva azúcar. Probablemente. Alessandra, eso no tiene ningún sentido. Para ella sí. Eso no es una forma seria de tratar la pasta. Ahí me molesté. ¿Sabes qué? Quizás ese es precisamente tu problema. Marco frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que estás pensando como chef antes que como padre. Se quedó callado. Julia seguía pegada a la vitrina. Quiero comer. Finalmente Marco suspiró. Está bien. Entramos. El lugar era sencillo. Mesas de madera. Sillas que claramente llevaban años ahí. Una radio pequeña detrás del mesón. Fotografías de equipos de fútbol antiguos. Un calendario. Un refrigerador con bebidas. Y detrás del mesón, un hombre de unos 70 años secaba vasos mientras conversaba con una mujer que parecía ser clienta habitual. Buenas tardes, nos dijo. Pasen nomás. Nos sentamos. Marco abrió el menú. Inmediatamente comenzó a revisarlo como si fuera inspector gastronómico. ¿Qué vas a pedir? Quiero entender este lugar. No tienes que entenderlo. Tienes que almorzar. Julia señaló. Los tallarines. El hombre mayor se acercó. ¿Para la niña? Sí, respondí. Lleva meses sin querer comer pasta. Entonces ojalá tengamos suerte. Marco intervino. Disculpe. ¿Cómo preparan esos tallarines? Yo lo miré. Marco. ¿Qué? Solamente pregunto. El hombre sonrió. Salsa de tomate casera, cebollita, un poquito de zanahoria, vienesas y huevo. ¿La pasta queda al dente? El hombre se rió. No mucho, amigo. Aquí a los cabros chicos les gusta más blandita. Marco abrió los ojos. ¿Más blanda? Sí. ¿Y la salsa?
Tiene un poquito de azúcar para bajarle la acidez. Marco me miró como diciendo, ¿escuchaste eso? Después preguntó. ¿Y las vienesas? Se doran aparte y después se mezclan. Eso no es pasta italiana. El hombre volvió a sonreír. No, pues. Esto es almuerzo chileno. La frase me encantó. Simple. Sin complejos. Sin intentar imitar a nadie. No es pasta italiana. Es almuerzo chileno. A veces los extranjeros llegamos a otro país creyendo que toda comida debe justificarse frente a las reglas que nosotros conocemos. Y ahí estaba Marco, haciendo exactamente eso. Juzgando un plato chileno según normas italianas. Cuando en realidad nadie en Chile estaba intentando demostrar que aquello era una receta napolitana. Era simplemente una comida pensada para que una familia pudiera sentarse, comer algo rico, sencillo y accesible. Unos minutos después comenzó a llegar un aroma desde la cocina. Cebolla dorada. Tomate. Un toque dulce. Vienesas. Marco reconoció inmediatamente algunos ingredientes. Están friendo la salsa. Huele rico. Huele dulce. También puede ser rico. La pasta no necesita ser dulce. Julia parece pensar distinto. Nuestra hija estaba mirando hacia la cocina con una ansiedad que yo jamás había visto frente a uno de los platos de su padre. Finalmente apareció el plato. Era abundante. Los tallarines estaban cubiertos con una salsa roja brillante. Había trozos de vienesa dorados. Encima, un huevo frito. Y al costado, una pequeña montaña de queso rallado. Los ojos de Julia se iluminaron. ¡Qué lindo! Marco parecía traumatizado. ¿Queso sobre huevo y vienesas? Marco, por favor. Solamente estoy observando. Estás sufriendo. Profesionalmente, sí. Julia tomó el tenedor. Enrolló algunos tallarines. Sopló. Y se llevó el primer bocado a la boca. Yo contuve la respiración. Marco también. Nuestra hija masticó. No dijo nada. Luego tomó otro bocado. Y otro. Después mezcló la yema del huevo con la salsa. Siguió comiendo. Marco dejó de hablar. Yo tampoco dije nada. Aquella niña que rechazaba carbonara, ragú, pesto, lasaña, ravioles y prácticamente cualquier plato preparado por un chef profesional estaba devorando unos tallarines de una fuente de soda chilena. Julia, pregunté, ¿te gusta? Ella levantó la mirada. Tenía salsa alrededor de la boca. Mucho. Marco se quedó blanco. ¿Mucho? Sí. ¿Más que la pasta de papá? Yo cerré los ojos. Marco, no preguntes eso. Pero ya era tarde. Julia respondió con la sinceridad brutal que solamente tienen los niños. Sí. Vi algo romperse dentro de mi marido. No literalmente, por supuesto. Pero cualquiera que hubiera visto su cara habría entendido lo que estaba sintiendo. Todo su orgullo. Todos sus años de formación. Todos sus discursos sobre técnica, tradición e ingredientes perfectos. Y una niña de 5 años acababa de preferir un plato preparado con vienesas y una salsa ligeramente dulce. Julia terminó absolutamente todo. Incluso limpió un poco de salsa con pan. Marco miró el plato vacío. Nunca había hecho eso. Lo sé. Nunca terminó un plato mío. Lo sé. ¿Por qué esto sí? El dueño de la fuente de soda, que había estado observando desde el mesón, se acercó. Parece que le gustó. Muchísimo, respondí. Marco respiró profundo. Señor, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué hacen la pasta así? El hombre se apoyó en la mesa. Porque funciona. Marco pareció confundido. ¿Funciona? Los niños comen. Los adultos también. Es barato, llena, tiene sabor y a muchos les recuerda la comida de la casa. Pero técnicamente. El hombre lo interrumpió con una calma impresionante. Mire, amigo. Yo no soy chef como usted. Marco se sorprendió. ¿Cómo sabe que soy chef? El hombre señaló sus manos.
Se nota. Después continuó. Yo no sé de alta cocina. Este negocio era de mi papá. Después quedó para mí. Acá vienen trabajadores, familias, estudiantes, abuelos con nietos. La mayoría no viene buscando una experiencia gastronómica. Viene porque tiene hambre o porque quiere sentarse un rato con alguien. Marco escuchaba en silencio. Cuando yo era chico, continuó el hombre, en muchas casas no sobraba la plata. Había que hacer rendir las cosas. Un paquete de fideos, salsa, cebolla, una vienesa, un huevo y tenías almuerzo. Miró a Julia. Pero eso no significa que fuera comida triste. Aquella frase quedó flotando. Eso no significa que fuera comida triste. El hombre siguió hablando. Mi mamá hacía tallarines así. A veces con vienesa, otras veces con carne molida. Cuando había un poquito más de plata, queso rallado. Los domingos podía aparecer una bebida en la mesa. Para uno, cuando es niño, eso era tremendo panorama. Marco bajó la mirada. Entonces no se trata de la técnica. La técnica importa, claro. Pero si usted cocina perfecto y nadie quiere comerse lo que hizo, algo falta, ¿o no? Yo miré a Marco. Sabía que esa frase le había entrado directo al corazón. El hombre continuó. Para mí la comida sirve para juntar gente. Mi viejo decía que un plato rico no era necesariamente el más caro. Era el que hacía que alguien quisiera quedarse 5 minutos más en la mesa. 5 minutos más. ¿Se dan cuenta de lo poderoso que era aquello? Marco llevaba años intentando crear el plato técnicamente perfecto. Pero ese chileno que había pasado décadas detrás del mesón de una fuente de soda tenía una definición completamente distinta del éxito. Que alguien quisiera quedarse un poco más. Que un niño sonriera. Que una familia conversara. Que una persona cansada sintiera que estaba comiendo algo hecho pensando en ella. Personalmente creo que ahí existe algo muy interesante de la cultura chilena que muchos extranjeros no entienden hasta vivirlo. Chile tiene restaurantes sofisticados, productos extraordinarios y cocineros de nivel internacional. Pero también existe toda una cultura de la comida sencilla. La 11. El pancito compartido. La sopaipilla cuando hace frío. El completo comprado apurado. La empanada que aparece en reuniones familiares. El plato enorme de una picada. La comida de la abuela que quizá no tiene una presentación perfecta, pero consigue algo que ninguna técnica culinaria puede fabricar fácilmente, memoria. Y Marco estaba comenzando a entenderlo. Antes de irnos pedimos mote con huesillos. Julia miró el vaso enorme con cara de sorpresa. ¿Eso se come o se toma? El dueño se rió. Las dos cosas. Marco probó un poco. Esto también es extraño. ¿Extraño bueno o extraño malo? Dio otro sorbo. Extraño bueno. Fue probablemente el mayor elogio que había hecho durante todo el viaje. Regresamos a Italia varios días después. Yo pensaba que Marco había disfrutado el viaje. Pero durante el vuelo estuvo extrañamente callado. ¿Te pasa algo? No. ¿Estás pensando en los tallarines? Me miró. Sí. Lo sabía. No puedo entenderlo. ¿Qué cosa? Pasé años intentando hacer todo correctamente. Eso no tiene nada de malo. Pero quizá confundí correcto con único. No respondí. Marco siguió hablando. Cuando Julia rechazaba mi comida, yo pensaba que ella todavía no entendía el sabor. Es una niña. Exactamente. Y yo estaba esperando que una niña de 5 años se adaptara a mi manera de cocinar en lugar de adaptar mi cocina a ella. Aquello era importante. Muy importante. Porque mi marido nunca reconocía fácilmente que podía estar equivocado. Después de regresar a Italia pasó varias semanas pensativo. Una noche lo encontré solo en la cocina del restaurante. Había un paquete de pasta sobre la mesa. Salsa de tomate. Cebolla. Vienesas. Huevos. Lo miré sorprendida. No puede ser. No digas nada. Marco Bellini compró vienesas. Alessandra. El hombre que decía que poner salchicha sobre pasta era un crimen internacional. Estoy experimentando. Esto merece una fotografía.
Si sacas el teléfono, te divorcio. Me reí. Marco comenzó a cocinar. Hizo la salsa menos ácida. Agregó un toque mínimo de azúcar. Cocinó la pasta más tiempo de lo habitual. Doró las vienesas. Preparó el huevo. Luego sirvió todo. Lo miró durante varios segundos. Me siento ridículo. Pruébalo. Lo hizo. Masticó lentamente. ¿Y? Entiendo por qué funciona. Eso significa que está bueno. Dije que entiendo por qué funciona. Seguía siendo Marco. Pero algo estaba cambiando. Al día siguiente sentó a Julia frente al plato. Tengo algo para ti. Ella miró los tallarines. ¿Son como los de Chile? Más o menos. ¿Tienen vienesa? Sí. ¿Y huevo? Sí. Entonces quiero. Marco tuvo que darse vuelta para que nuestra hija no viera su sonrisa. Julia comió. Otra vez terminó casi todo. Marco se sentó frente a ella. ¿Te gustó? Sí. ¿Mucho? Mucho. ¿La puede hacer papá otra vez? Sí. Aquello bastó. 2 días más tarde Marco reunió al equipo del restaurante. Vamos a agregar un plato nuevo. Todos pensaron que sería alguna receta sofisticada. Entonces mi marido dijo. Tallarines estilo chileno. Silencio. Uno de los ayudantes pensó que estaba bromeando. ¿Cómo? Tallarines con salsa ligeramente dulce, vienesas y huevo. El cocinero más joven casi dejó caer una bandeja. Chef, ¿vienesas? Sí. ¿En nuestra trattoria? Sí. ¿Está seguro? Marco apretó los labios. No me hagan repetirlo porque todavía me cuesta decirlo. Al principio nadie entendía nada. El restaurante que había defendido durante años la pureza de la tradición italiana iba a vender un plato inspirado en una fuente de soda chilena. Marco estableció una condición. No diremos que es italiano. Obviamente. Será tallarines de la fuente chilena. Me gustó el nombre. El plato apareció discretamente en una sección familiar del menú. Durante los primeros días casi nadie lo pidió. Algunos clientes incluso se reían. ¿Vienesas con pasta? ¿Eso comen en Chile? ¿Un chef italiano haciendo esto? Marco fingía no escuchar. Pero yo sabía que estaba nervioso. Hasta que un domingo llegó una familia. Padre, madre y un niño de unos 6 años. La mujer parecía agotada. Disculpe, me preguntó, ¿tienen algo sencillo? Nuestro hijo casi no come nada cuando salimos. Miré hacia la cocina. Después miré el menú. Tenemos algo nuevo. Le expliqué el origen del plato. Le conté que nuestra hija también rechazaba la pasta. La mujer dudó. Él nunca termina nada. Prueben. Pidieron una porción. Cuando el plato llegó, el niño primero miró las vienesas. Después rompió la yema. Mezcló todo. Probó. Y comenzó a comer. La madre dejó de hablar. El padre también. El niño continuó. 5 minutos después el plato estaba prácticamente vacío. La mujer me miró con los ojos húmedos. No puede ser. Marco observaba desde la cocina. ¿Qué ocurre? Pregunté. Llevamos meses peleando con él por la comida. Se inclinó hacia su hijo. ¿Te gustó? El niño asintió. Quiero volver. Yo miré a Marco. Mi marido bajó la cabeza. Pero alcancé a ver que estaba sonriendo. Al día siguiente ocurrió algo curioso. La madre había publicado una fotografía del plato en redes sociales. Su mensaje decía algo parecido a: después de meses sin lograr que nuestro hijo terminara pasta, encontramos este plato chileno en un restaurante italiano. Se lo comió entero. La publicación comenzó a circular entre padres. Primero llegaron 2 familias. Después 4. Después 8. Marco, le dije una tarde, hay 6 pedidos de los tallarines chilenos. ¿6? Sí.
¿Todos para niños? 4 para niños. ¿Y los otros 2? Adultos. Marco me miró confundido. Y ahí comenzó la segunda sorpresa. Los adultos también empezaron a pedirlos. Algunos por curiosidad. Otros porque sus hijos los estaban comiendo. Otros simplemente porque querían probar aquella supuesta locura culinaria. Las reacciones eran increíbles. Es sencillo, pero reconfortante. Tiene sabor a comida familiar. No parece un plato que intente impresionarte. Es perfecto después de un día pesado. Me recuerda lo que cocinaba mi madre cuando no había mucho tiempo. Eso me parecía fascinante. Una preparación nacida en un contexto completamente distinto conseguía activar recuerdos parecidos en personas que jamás habían estado en Chile. Porque la nostalgia no siempre necesita compartir exactamente los mismos ingredientes. A veces basta una sensación. El olor de la cebolla. Una salsa caliente. Una mesa familiar. Un plato generoso. Algo preparado sin pretensiones. La gente comenzó a preguntar por Chile. ¿De dónde sacaron esta idea? Marco tenía que responder. Y cada vez que contaba la historia de aquella fuente de soda, lo hacía con menos vergüenza y más orgullo. Lo aprendí en Santiago. ¿Usted fue a Chile? Sí. ¿Y comen así? En algunas casas y locales, sí. Pero lo importante no es copiar exactamente una receta. Lo que aprendí allá fue otra cosa. ¿Qué? Marco solía detenerse unos segundos antes de responder. Que una comida tiene que entender a la persona que la va a comer. Aquella frase se convirtió prácticamente en su nueva filosofía. El restaurante comenzó a cambiar. Marco no abandonó la cocina italiana. Jamás habría hecho eso. Seguía preparando sus salsas tradicionales. Seguía cuidando los ingredientes. Seguía siendo extremadamente exigente. Pero dejó de tratar cada modificación como una amenaza. Creó porciones especiales para niños. Ajustó texturas. Preparó platos más simples. Permitió pequeñas variaciones. Escuchó a los clientes. Y, sobre todo, comenzó a cocinar para Julia preguntándole primero qué quería. Papá, hoy quiero pasta roja. ¿Con qué? Con poquita cebolla. Perfecto. ¿Y queso? Perfecto. Mucho queso. Marco la miró seriamente. Eso lo tenemos que negociar. Nuestra hija se reía. Y él también. El cambio no solamente mejoró nuestra casa. El restaurante empezó a llenarse. Las familias regresaban. Los padres recomendaban el local. Algunos clientes tradicionales que inicialmente criticaron los cambios terminaron reconociendo que el ambiente era más alegre. Un periódico local incluso escribió una pequeña nota sobre nosotros. El titular era algo parecido a: el chef napolitano que encontró inspiración inesperada en Chile. Marco compró varias copias. Pensé que odiabas la prensa. Solamente quiero guardar una. Compraste 7. Son para la familia. Claro. Pero la transformación más fuerte ocurrió una noche. El restaurante ya estaba cerrado. Julia estaba sentada en una mesa dibujando. Marco preparó 3 platos sencillos. Nos sentamos juntos. Nada sofisticado. Nada digno de una guía gastronómica. Solamente comida familiar. Julia probó su pasta. Papá. ¿Qué? Está muy rica. Marco se quedó quieto. Después me miró. Había esperado años escuchar esas palabras. Gracias, respondió. Más tarde, cuando Julia se quedó dormida, Marco me dijo. ¿Sabes qué es lo que más me avergüenza? ¿Qué? Que tuve que viajar más de 10.000 kilómetros para entender algo tan básico. ¿Qué cosa? Que cocinar bien no significa demostrar cuánto sabes. Se quedó pensativo. Significa conseguir que alguien quiera sentarse contigo. Yo recordé inmediatamente al hombre de la fuente de soda chilena. 5 minutos más en la mesa. Ese era el verdadero triunfo. Marco continuó. Durante años yo quería demostrar que podía cocinar la pasta perfecta. Elegía los ingredientes para impresionar.
Controlaba cada detalle porque quería sentir que estaba haciendo las cosas correctamente. ¿Y eras un buen chef? Sí. Pero no sé si siempre era un buen anfitrión. Aquello me sorprendió. En Chile vi gente comiendo cosas que yo jamás habría combinado. Completos llenos de palta y mayonesa. Pastel de choclo dulce y salado. Empanadas con huevo y aceituna. Pan con todo. Tallarines con vienesa. Y mi primera reacción era siempre preguntar si eso estaba bien. Se rió de sí mismo. Como si yo tuviera derecho a decidirlo. Eso, para mí, fue una de las lecciones más interesantes del viaje. Los extranjeros muchas veces llegamos a Chile cargados de ideas preconcebidas. Algunos piensan que la cocina latinoamericana tiene que ser de determinada manera. Otros comparan todo con Argentina, México o Perú. Otros miran un plato sencillo y creen que, porque no tiene una presentación sofisticada, carece de historia. Y ahí está el error. La cultura gastronómica no solamente se encuentra en los platos que aparecen en revistas internacionales. También vive en aquello que una madre improvisa porque queda poco en el refrigerador. En lo que un trabajador pide durante su descanso. En la once de una familia. En la receta que una abuela nunca escribió. En la sopaipilla comprada en una tarde fría. En el pan compartido mientras alguien cuenta cómo estuvo el día. Y eso fue justamente lo que Marco terminó admirando de Chile. No una receta particular. Una forma de entender la mesa. Meses después decidimos volver. Esta vez Marco fue quien insistió. Quiero regresar a esa fuente de soda. ¿Para copiar otra receta? No. Entonces, ¿para qué? Para darle las gracias. Volvimos a Santiago. Caminamos por el mismo barrio. Encontramos el local. El dueño seguía detrás del mesón. Cuando entramos, al principio no nos reconoció. Pero Julia corrió hacia él. Quiero los tallarines. El hombre abrió los ojos. La italiana. Marco se acercó. Señor, necesito contarle algo. Nos sentamos durante casi una hora. Marco le explicó cómo había cambiado el restaurante. Le mostró fotografías. Niños comiendo. Familias reunidas. Una copia del artículo del periódico. El hombre miraba todo sin poder creerlo. ¿Todo por unos tallarines? Marco negó con la cabeza. No. Se quedó en silencio unos segundos. Por algo que usted me dijo. ¿Qué cosa? Que un plato bueno hace que alguien quiera quedarse 5 minutos más en la mesa. El hombre sonrió. Eso lo decía mi papá. Marco respiró profundo. Entonces su papá terminó cambiando un restaurante en Italia. El chileno se quedó callado. Sus ojos se humedecieron. Julia, que no entendía completamente lo que estaba pasando, comenzó a comer sus tallarines. Otra vez con salsa alrededor de la boca. Otra vez mezclando el huevo. Otra vez feliz. Marco la observó. Y esa vez ya no había indignación. No había orgullo herido. No había necesidad de corregir nada. Solamente había un padre mirando comer a su hija. ¿Está rico? Preguntó. Sí. ¿Mejor que el de papá? Julia lo pensó. Los dos. Marco abrió los brazos. Finalmente empatamos. Todos nos reímos. Hoy nuestro restaurante sigue abierto. Y sí, todavía existe aquel plato inspirado en Chile. Con el tiempo Marco lo fue ajustando. Conservó parte de su técnica italiana. Pero nunca eliminó aquello que había aprendido en Santiago. La salsa sigue siendo suave. La pasta no queda exageradamente al dente. Hay una versión con vienesas. Otra con carne. Los niños pueden agregar huevo. Y en el menú aparece una pequeña explicación. Este plato nació después de un viaje a Chile y nos recordó que la mejor comida no es siempre la más perfecta, sino aquella que consigue reunir a una familia. Algunos italianos siguen mirándolo raro. Otros lo adoran. A Marco ya no le importa. Una tarde un joven cocinero le preguntó. Chef, ¿no teme que esto sea demasiado poco tradicional? Marco respondió algo que años atrás habría sido imposible escuchar de su boca. La tradición sirve para recordar de dónde venimos.
no para impedirnos aprender de los demás. Creo que esa frase resume toda nuestra historia. Porque Chile no le enseñó a Marco a dejar de ser italiano. Le enseñó a ser un chef más completo. Y también un padre más presente. Eso es algo que muchas historias sobre reacciones extranjeras olvidan. Cuando alguien llega a otro país y descubre una costumbre diferente, la verdadera sorpresa no debería ser decir, qué raro hacen las cosas aquí. La verdadera sorpresa aparece cuando uno se pregunta, ¿por qué lo hacen así? Y tiene la humildad suficiente para escuchar la respuesta. Marco llegó a Chile convencido de que su manera de cocinar pasta era prácticamente intocable. Se burló del completo italiano. Cuestionó el pastel de choclo. Miró con sospecha las combinaciones que no entendía. Y casi se negó a dejar que su hija probara unos simples tallarines de fuente de soda. Pero finalmente fue ese plato, precisamente ese que él consideraba incorrecto, el que le mostró una verdad que ningún profesor de cocina había conseguido enseñarle. La comida no existe para defender el ego del cocinero. Existe para alimentar a alguien. Para acompañarlo. Para darle un momento agradable. Para hacer que una persona cansada sienta que llegó a casa. Para hacer que un niño sonría. Para crear recuerdos. Y quizá por eso, cuando algunos extranjeros visitan Chile esperando solamente paisajes, vinos o lugares turísticos, terminan hablando de cosas mucho más pequeñas. Un pan compartido. Una señora que les dijo, sírvase no más. Una familia que los invitó a tomar once. Un desconocido que les explicó cómo comer una empanada sin perder todo el jugo. Una fuente de soda donde nadie intentaba impresionar a nadie. Son detalles. Pero muchas veces son precisamente esos detalles los que una persona recuerda durante años. Marco todavía cuenta la historia a los clientes. Cuando alguien le pregunta cuál fue el plato más sorprendente que comió en Chile, la gente espera que mencione centolla, congrio, locos, algún pescado extraordinario o un restaurante sofisticado. Él responde. Un plato de tallarines con vienesa y huevo. Todos se ríen. Entonces añade. No porque haya sido el plato técnicamente más extraordinario de mi vida, sino porque fue el plato que más cambió mi manera de cocinar. Y, sinceramente, creo que esa respuesta vale mucho más. Porque viajar no tendría sentido si solamente sirviera para confirmar que lo nuestro siempre es mejor. Lo interesante comienza cuando otro país consigue mostrarnos algo que no habíamos querido ver. En nuestro caso, ese país fue Chile. Y todo comenzó con una niña de 5 años mirando un plato detrás de la ventana de una fuente de soda y diciendo 4 palabras que todavía recuerdo perfectamente. Mamá, quiero comer eso. Aquella frase destruyó el orgullo de un chef italiano. Pero también reconstruyó a un padre. Y cada vez que escucho a Julia decir, papá, tus tallarines están ricos. Veo la cara de Marco. Y pienso que aquel viaje a Chile no fue simplemente unas vacaciones. Fue probablemente la mejor decisión que tomamos como familia. Ahora quiero preguntarles algo a ustedes, especialmente a quienes crecieron en Chile. ¿Cuál es esa comida sencilla que inmediatamente les recuerda a su infancia? ¿Tallarines con salsa? ¿Pan con palta? ¿Sopaipillas? ¿Pastel de choclo? ¿Una empanada hecha por alguien de la familia? ¿La once en casa de los abuelos? Porque, al final, quizás el plato más importante de nuestra vida no es el más caro, ni el más elegante, ni el que tiene la técnica más impresionante. Quizás es simplemente aquel que consigue transportarnos de vuelta a una mesa donde alguna vez fuimos felices. Y esa fue precisamente la gran lección chilena que un testarudo chef italiano necesitó cruzar medio mundo para aprender.